tenemos la celebración de la Cena del Señor y quisiera explicarles, porque hay bastantes personas nuevas, de qué es la Cena del Señor, qué significa para la Iglesia de Cristo la Cena del Señor y para nosotros como pueblo de Dios también, ¿verdad? Es muy importante celebrarlo y vamos a orar, amén, que Dios hable a nuestro corazón, a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno y te pedimos, Señor, que tu palabra hable a cada uno de los que estamos aquí reunidos, hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, comienza a trabajar en cada corazón, en cada conciencia, en cada uno de nosotros, Señor. Quita toda distracción y que podamos hablar tu palabra, lo que tú tienes para tu pueblo. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, aclara nuestro corazón y nuestros pensamientos. Amén. Gracias, Dios. Vamos a ver el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Amén. La iglesia cristiana lo celebra, ¿verdad? Celebra la Santa Cena, la comunión. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. Llegó el final de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuando entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que el significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomad esto y repartirlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Amén. Así es, un significado importante que el Señor dio. Pueden sentarse. En la última cena o la cena del Señor, nosotros la conocemos como la cena del Señor. Y qué hermoso celebrarlo, hermanos, después de haber pasado por toda esta pandemia, todo este año, todo lo que ha pasado, que las iglesias se cerraron y todo, hubo una situación espiritual difícil, pero ahora tenemos libertad de congregarnos, como es verdad, la iglesia de Cristo se congrega. Y dentro de la iglesia del Señor, el Señor dejó algunas ordenanzas. Una de las ordenanzas que el Señor dejó es el bautismo, ¿verdad? Que todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo fuera bautizado. Es como un compromiso que hacemos con Jesús de servirle con todo nuestro corazón, toda nuestra vida, ¿verdad? Es un pacto de fe, es un paso de obediencia. Y también la cena del Señor se lo dejó a sus discípulos. Dice que esta cena la tomó junto con sus ¿qué? Con sus discípulos, nada más, con los íntimos que estaban ahí, que estaban comprometidos en seguir a Cristo. Y se celebró de alguna manera la Pascua, ¿verdad? En un tiempo de Pascua, que simbolizaba el pacto del pueblo de Israel, el pueblo judío, que todavía celebran la Pascua, ¿verdad? De lo que es el Cordero.
nosotros, hermanos, tradicionalmente, dentro de la iglesia tradicional, pues se celebra la Pascua, ¿verdad? Y pues se prohíbe comer carne, pero lo que se comía aquí en la Biblia, pues era cordero, era carne, ¿verdad? Como un punto de referencia. Pero algo muy importante, que tenía un simbolismo importante, la Pascua, como un pacto. Yo quiero que vayan ustedes, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Amén. Vamos a ver qué simbolizaba la Pascua, porque fue en ese momento que Jesús celebró la cena del Señor con sus discípulos. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué fue en el tiempo de la Pascua? Aquí vamos a ver lo que significaba. Significaba, hermanos, la liberación del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, a ser ahora un pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Ya iban a dejar la esclavitud. El pueblo de Israel fue esclavo por 400 años. Y en esa esclavitud, hermanos, fue una situación difícil, donde pues no eran dueños de nada, ¿verdad? Ni de sus vidas, ni de sus hijos. Recuerden que mandaron a los niños a tirarlos al río si nacían varones, ¿verdad? Fue cuando nació Moisés. No eran dueños de nada, era una situación complicada. Y hermanos, la Biblia dice que Jesús vino y nos rescató del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de los vicios. Hay una comparación, una similitud, porque Jesús está tomando la Pascua, ¿verdad? Está celebrando la cena del Señor, el sacrificio y el nuevo pacto en ese periodo de Pascua, simbolizando que aquello era para el pueblo judío, pero ahora comienza la iglesia de Cristo con un nuevo pacto. Esa fue la última cena de los discípulos de la Pascua, pero ahora comenzaban a celebrarse la cena del Señor. ¿Cómo se le llaman, hermanos? La cena del Señor. Con un nuevo principio, un nuevo pacto, una nueva liberación. Ya no somos liberados, hermanos, de la esclavitud, somos liberados de la esclavitud del pecado. El que conoce a Cristo es libre del pecado, porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Dice, vamos a ver lo que significaba la Pascua, ¿verdad? Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer día del año para ustedes. O sea, iba a ser como un principio en su vida, un principio de año, ¿verdad? Que iba a ser para el pueblo de Israel, porque iban a dejar la esclavitud, iban a comenzar un ser ahora hijos de Dios, iban a ser un pueblo de Dios. Y hermanos, y que esta cena y el simbolismo de la Santa Cena es una oportunidad más que Dios nos da de servirle. ¿Están conmigo? De que las cosas viejas quedaron atrás y comenzamos una vida nueva con Cristo Jesús. Dice que significaba el primero de todos sus días, del primer día del año, para ellos, un nuevo comienzo. Versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia, ¿cada qué? Debe ser por familia. Se celebraba la Pascua en familia. Esta celebración iba a ser, hermanos, para cubrirlos de una plaga de la muerte, porque cuando el pueblo de Israel fue liberado, Dios envió 10 plagas a Egipto para que Faraón los dejara ir, y era endurecido su corazón, no quería dejar ir al pueblo de Israel, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Pero para que el ángel de la muerte no pasara a las casas de los israelitas, tenían que sacrificar al cordero y poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas, en las ventanas de sus casas, y toda la familia debería estar reunida adentro para celebrar la fiesta. Y yo quiero decirte que Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere que tu familia tenga un nuevo principio. Todos los que estaban cubiertos, si estaban dentro de casa, iban a ser protegidos. Pero los que estuvieran fuera de casa iban a pasar las consecuencias. El punto es, hermanos, que dice que esta cena tenía que celebrarse ¿cómo? En familia. ¿Está conmigo? Y luego dice, anuncien a toda la comunidad que debe ser en familia. Versículo 4, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, la compartirán con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia, el cordero, ¿verdad? Que se sacrificaba, y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado debe ser un macho de oveja, de cabra de un año, que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes.
Entonces todas las familias de la comunidad de Israel matarán su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán a ambos lados de las partes superiores del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañado de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Asarán el fuego el animal entero, con la cabeza, las patas, las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré de muerte a los primogénitos de varones y a la primer cría de los machos de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces, aquí vemos cómo tenía que celebrarse, vestidos, ¿verdad? Comerlo, ¿cómo? Con música suave, ¿verdad? ¿No? Comerlo deprisa, rápido, vestidos y con el bordón de la mano, porque ese día, el siguiente día, iba a comenzar su libertad. Iban a salir al desierto para dejar la esclavitud y comenzar una nueva vida. Hermanos, yo quiero decirle que todo esto que tenemos aquí es provisional. Son recursos que Dios nos da. Tenemos que estar preparados, vestidos, porque Cristo viene. Porque Cristo viene por su iglesia. Porque también nosotros tenemos que saber, hermanos, que todo lo que Dios nos da y que Dios bendice, son bendiciones de Dios para bendecir su obra, para bendecirnos a nosotros también. Pero hermanos, ese no es el fin, ¿verdad? Es algo inmortal que nosotros tenemos en nuestra alma que va a dar cuentas delante de Dios. Y el pueblo de Israel, hermanos, lo celebraba cada cuánto, cada año. Y en este año Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Estaba simbolizando, hermanos, el cordero, la protección que había dentro de las casas. El ángel de la muerte iba a pasar, pero el que tuviera esa señal iba a pasar de largo el ángel de la muerte. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Cristo, en ese momento que está con sus discípulos, ustedes recuerdan a Juan el Bautista cuando Jesús vio a Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién estaba viendo Juan? A Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el pecado es algo que ha venido desde Adán y de Eva. Y cuando ustedes conocen la historia, que ellos se escondieron detrás de los árboles y Dios fue a buscarlos. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Dios nos busca a nosotros. Nosotros muchas veces nos alejamos de Dios. Al contrario, no queremos saber nada de Él. Sin embargo, Dios nos busca. Y Jesucristo habla de ese amor tan grande, que Jesús mismo descendió del cielo a buscar a los perdidos. Y nosotros somos uno de ellos. Yo me encuentro entre los perdidos, hermanos. Porque mi vida no era tan buena, no era tan agradable. Pero el Señor vino y no importó, hermanos. Él lo dio todo por amor a nosotros. Entregó su vida perfecta, porque Él, siendo Dios, es perfecto. El animal tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Y solamente Cristo es perfecto. En Él no hay mancha, en Él no hay culpa. En Él, hermanos, dice la Biblia, no hubo engaño en su boca. Entonces, hermanos, Él sí puede salvarme. Ninguna persona humana, porque dice la Biblia que si alguno, ¿verdad?, peca con un solo mandamiento de la ley de Dios que peque, esa persona es culpable de todos los mandamientos. No puede salvarme. Entonces ni hay un ser humano puede salvarme. Ni un ángel puede salvarme, porque un ángel no conoce el pecado. Pero Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo hermano como usted y como yo, para poder pagar el precio de nuestros pecados, para poder, hermanos, ir a la cruz del Calvario. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, no había nadie había muerto. Nadie había muerto en la creación.
Tuvieron que sacrificar. Dios mismo sacrificó un cordero. Dice que los vistió de pieles. Y Dios sacrificó, hermanos, un animal, un cordero, para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Él pudo haberlos destruido y haberlos deshecho y haber comenzado de nuevo, pero no, Él les dio una oportunidad más. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios, hermano, que nos reconcilia para que volvamos a Él. Lo buscó al hombre y luego lo reconcilió y, hermanos, perdonó a Adán y a Eva, los vistió de esas pieles. Por eso de allí en adelante, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se tuvo que derramar sangre de un cordero inocente para perdonar a Adán y a Eva. Y ese entonces empezó a sacrificarse corderos y corderos y corderos. Pero ahora ya en Cristo Jesús no hay más corderos. El único cordero perfecto es Cristo Jesús. El único, hermanos, y la única ofrenda perfecta se llama Jesucristo. Por eso ya no hay más corderos para nosotros, la iglesia de Cristo. El pueblo judío todavía sigue celebrando la Pascua. El pueblo judío todavía, ellos, hermanos, los judíos siguen celebrando la Pascua porque ellos no recibieron a Cristo. Recuerden cuando rechazaron a Jesús, que le dijeron a Pilatos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No rechazaron la salvación, rechazaron a Cristo Jesús. Y aquí Cristo, hermanos, está en esta Pascua celebrando, hermanos, con sus discípulos esa intimidad con ellos, esa relación, hermanos, de comunión con sus discípulos, un nuevo pacto. Dice que Jesús levantó la copa y dijo, cuando levantó la copa: este es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Luego tomó el pan, oró por él, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que vosotros se parte. Y lo dio a cada uno. Y él se hizo pedazos. Él lo entregó todo por amor a nosotros. Estaba simbolizando ahí que, hermanos, su muerte en la cruz iba a ser la reconciliación de nosotros con el Padre. Que ahora ya no había más mancha de corderos en la sangre, ni simbolismo de corderos. Ahora su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: si alguno confiesa su pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Escúcheme bien, toda maldad. Lo importante es venir a Cristo y tomar esa comunión y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Eso es el simbolismo verdadero que está en la palabra de Dios. Cuando Jesús, ¿verdad?, fue en el tiempo de la Pascua, lo que simbolizaba la Pascua. Pero ahora, hermanos, es Cristo Jesús el Cordero de Dios. La muerte de Cristo en la cruz, hermano, no fue un accidente, fue un plan divino. ¿Están conmigo? No fue el final, fue el propósito de Jesús. Él vino a dar su vida por nosotros. Vino a amarnos y a mostrarnos cuánto nos ama. Buscó al más perdido, hermanos. Cuando uno ve la palabra de Dios, que buscó, hermanos, a los pecadores y la gente lo criticaba y le decía: ¿por qué comes con prostitutas y ladrones? ¿Y por qué comes con gente mala? Jesús dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Yo vine a los perdidos. ¿Y cuántos de nosotros estuvimos perdidos y ahora que estamos por gracia? Y la gracia es esto, la gracia es el amor inmerecido. Estamos aquí no porque seamos mejores, sino porque el Señor nos amó tanto que lo dio todo por nosotros, hermanos. Su sangre derramada, su sacrificio en la cruz. Y ahora nosotros somos salvos por gracia, hermanos. Es algo bien importante. En Juan 1:29 Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me acuerdo, hermanos, que la gente, esa pandemia es mortal, todavía está, hermano. Pero la gente está buscando escapar, ¿cierto?
Gente de Guatemala pasa a la frontera de Chiapas a México para vacunarse, porque sienten ellos que están más protegidos. ¿Cuánta gente ha venido de otros países a vacunarse a Estados Unidos? Porque quieren ¿qué? Protegerse, escaparse. Esto, hermanos, era una protección para el pueblo de Israel, ¿verdad? La muerte de los primogénitos y todo esto. Pero el punto es, hermanos, ahorita el COVID antes le daba a los ancianos, ¿verdad? Y a las personas mayores, y los jóvenes se sentían como muy protegidos. Y ahora, ¿a qué está pegando el COVID? A los jóvenes. Nadie se escapa. Así es la muerte, hermano. No hay escapatoria. Nadie va a poder escaparse de ese día. Y yo quiero decirles que hay algo más que la muerte, y es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando nosotros, hermanos, estemos, dice la Biblia, delante del trono de Dios. Y los grandes y pequeños estaremos delante del trono de Dios. Y los libros serán abiertos y se abrirá el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, su cuerpo se desprende de su alma. Pero cuando sea la muerte segunda, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá más oportunidad será una separación total de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y de ahí hay gente que no sabe eso, que lo ignora. Mucha gente ignora del COVID y no quiere saber nada del COVID y prefiere como cerrar su mente y decir, no, el COVID no existe. ¿Verdad que no existe? No, ¿verdad? Hasta que pasan cosas en su alrededor que le hacen ver que sí existe. Nosotros estuvimos hace tiempo con nuestros familiares ahí en Juárez, ¿verdad? Con mi hijo y con su nuera y con su papá, mi consuegra, la suegra de mi hijo, ¿verdad? Estuvimos ahí compartiendo, hermanos. A la semana me llama mi hijo, ¿sabes qué? ¿Cómo están ustedes? Bien, porque nosotros tenemos COVID. De ese COVID, hermanos, ya no volvió el Señor. Él falleció, él fue cristiano, gracias a Dios, está con Cristo. Pero, hermanos, así pasa el COVID, ¿verdad? Yo haciendo una comparación, si viéramos la realidad eterna, hermanos, a dónde va nuestra alma, yo creo que estuviéramos realmente preocupados por la salvación. Estuviéramos realmente preocupados cómo ser salvos. Cómo nosotros podemos, hermanos, estar con Cristo. Porque Cristo venció la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Cristo venció el infierno. Cristo venció los demonios. Nada lo pudo detener porque Cristo vive. Cristo vive. Y podemos tener comunión con Dios. Podemos tener esa relación íntima con el Padre, hermanos. Jesucristo está vivo y podemos nosotros vivir para Él. Y gente estuviera preocupada realmente. Usted estuviera preocupado realmente a dónde va a dar su alma. ¿Qué es donde estamos ahorita? Hermanos, Jesucristo vino a dar su vida por nuestra salvación. No porque tengamos un mejor carro y un mejor coche. Vino a dar su vida por tu alma. Porque nadie te podía rescatar del infierno, de la condenación. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario llevó la condenación que nosotros teníamos que llevar. Y Él pudo decirle, consumado es. Cuando dijo consumado es en la cruz, la deuda estaba pagada. Nosotros somos perdonados por su sangre, por su sacrificio. Tu deuda está cancelada, ya no debes nada. Si tú recibes a Cristo en tu corazón y vives para Él, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y esta santa cena puede ser para ti como un principio de día, como un nuevo comienzo en tu vida. Decirle, yo recibo a Cristo en mi corazón, yo quiero ser salvo y recibir a Cristo. Esos son simbolismos. Pero el Señor dijo, háganlo en memoria de mí, recordando su muerte, recordando su padecimiento y recordando, hermanos, que usted necesita ser salvo. No religión, usted necesita a Cristo Jesús. Y necesita comunión con Jesús. Es el nuevo pacto, hermanos, que Jesús dejó. Él dijo, este es el nuevo pacto que hago. ¿En dónde? En mi sangre. El antiguo pacto eran los corderos, pero ahora Cristo es la única ofrenda perfecta. Cristo es, hermanos, el único que puede darnos esa comunión íntima con Dios. Recuerden que cuando en el templo antiguo, hermanos, había una cortina que separaba. Adentro del templo, hermanos, cuando la gente tenía pecados, estaba afuera en el templo. No entraba la gente al templo, al santuario. Estaba la gente afuera.
Y el sacerdote con sangre de cordero entraba a un lugar santísimo, y aquí había una cortina y él entraba y salía con la sangre del cordero y rociaba al pueblo, simbolizando que el pueblo era perdonado, porque él presentó la ofrenda aquí. Y la Biblia dice que Jesucristo presentó su ofrenda, no en un templo hecho de manos humanas, sino en el mismo cielo. Presentó su ofrenda, llevó su ofrenda al Padre y dijo: este es mi sacrificio que hago por tu pueblo. Este es el sacrificio que he hecho por los pecadores. Ahora podemos ser salvos, porque entró Jesús, no al santuario humano, entró Jesús al mismo cielo, hermanos. Él resucitó y se levantó entre los muertos, y con su ofrenda y su sacrificio se presentó al Padre. Hermano, es algo precioso. Ya no hay más necesidad de corderos ni de sacrificios. Es una sola ofrenda. Cristo nos ha hecho perfectos con una sola ofrenda en su sangre y en su cuerpo. Eso simboliza esto, hermanos. No es algo superficial, no es algo de un panicito y un jugo de uva. Es algo, hermanos, que representa la comunión y el perdón que Él alcanzó con su sacrificio. Es algo bello, hermanos. Recuerden que de aquí en adelante, en el tiempo de la ley, no había Espíritu Santo. Jesús dejó el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Voy a dejarme, voy a ir, dice, pero voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora tenemos esa comunión, tenemos ese acceso. Ya no, hermanos, al santuario humano. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, véanlo por favor en la Biblia, cuando Jesús murió, el templo había una cortina grande, se rompió en dos, desde arriba hacia abajo, no de abajo para arriba, de arriba hacia abajo, simbolizando que Dios rompió, diciendo: entren a la comunión conmigo. Ahora ya está abierto el camino por medio de la cruz de Cristo, por medio de la sangre del Cordero y de su cuerpo y de su muerte. Ahora ya podemos tener esa comunión. Ya no estamos, hermanos, a través de corderos o escondiéndonos. No, ahora el Señor nos ama como somos. Esta última cena que el Señor estaba tomando, lo estaba tomando con sus discípulos, gente imperfecta como nosotros, gente que se equivocó, como Pedro, que lo traicionó, como Pedro, que lo negó, como, hermanos, estaba Judas aún ahí, estaba también, hermanos, Tomás, que el incrédulo, estaban todos ellos. Sin embargo, el Señor los amó hasta el final. Y la comunión, la cena del Señor, significa amarnos unos a otros a pesar de nuestros defectos y nuestros errores, como Cristo nos ha amado. Como Cristo nos ha amado, hermanos. Tener esa comunión, esa intimidad con Dios. No somos perfectos aquí nadie. Estamos salvos por gracia. Estaba comiendo hoy, desayunando con un pastor, y eso llegó una persona que habíamos tenido un pequeño roce anteriormente en una situación. Se sentó con nosotros a la mesa y, hermanos, le digo: qué gusto vernos después de esta pandemia, saber que estamos vivos y saber que Dios nos da otra oportunidad, y que si estamos aquí es por la gracia y la misericordia del Señor, y que somos perdonados y somos salvos por gracia. Y también le pagué el desayuno, pero el punto es, hermanos, que somos salvos por gracia y que tenemos que amarnos. La Santa Cena era eso. El Señor estaba con sus discípulos y: tomen esto, y repartió el pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y lo dio a cada uno. Hermano, ¿sabes que el Señor conoce tu dolor? El Señor conoce que te han traicionado. El Señor conoce que te han abandonado. El Señor conoce tu dolor. Pero cuando tú aceptas el perdón, hermano, tú puedes dar ese perdón. Se va de ti la amargura, se va de ti el resentimiento, porque ahora tienes un amor abundante que viene del cielo. Un amor que nadie te puede quitar. Un amor que solamente Dios lo puede dar. Algo va a pasar en tu vida que dice: ¿quién sabe qué tengo yo? Pero algo está pasando. Yo te veo diferente, te veo distinto. Es el amor de Dios. El amor de Dios que lo cubre todo. Amén, hermanos. Oye, después de esta pandemia ya tienen que haber enemigos, hermano. Tiene que haber amigos. Qué bueno verte vivo, hermano. No le van a decir: uy, yo pensé que ya te habías muerto. No, qué bueno que estás vivo. Qué bueno verte bien.
Qué bueno que Dios nos da una oportunidad más de servirle. Una oportunidad más de, hermanos, de amarnos, de crecer en el amor. ¿Sabe que hay gente que saca lo peor de uno? No viene a su esposa, por favor, ni a su esposo. Le saca la verdad, el carácter, le saca todo. No, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, que saquen lo mejor de mí? Cuando usted diga, basta, ya me cansé de que saquen lo peor de mí. Porque apenas lo tocan y está como los cerillos, hermano. Apenas lo tocan y se prende. Hay unos que traen como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Lo soban y le sale el genio. Muy ingeniosa la hermana. No. Pero hermano, ¿por qué no dejamos que Cristo obre en nosotros? ¿Por qué no dejamos que su gracia y su perdón nos transforme? Es una comunión íntima con Él. Los discípulos eran iguales, hermanos. Estaban siendo tan humanos como usted y como yo ahí en ese momento. Y sin embargo el Señor le lavó los pies en esta cena. Las manos preciosas que iban a ser crucificadas. Las manos que habían sanado a los enfermos. Las manos que habían multiplicado los panes y los peces. En ese momento se humilló Jesús. Y le lavó los pies a hombres tan orgullosos. ¿Y qué tan orgullosos somos nosotros, hermano? Que no somos capaces de humillarnos, de hacer un servicio, de hacer algo por amor. Y sin embargo el Señor, hermano, nos enseña todo esto en la Santa Cena. La Santa Cena trae ese simbolismo, el perdón de Dios, el simbolismo de la comunión, hermanos. Significa la comunión con el Padre. Y significa el evangelismo, hermanos. En Hechos capítulo 11, de llevar el evangelio al mundo. Vayan a Hechos capítulo 11, por favor. En Hechos capítulo 11, recuerden que estamos viendo el libro de los Hechos. Lo dejamos esta semana para participar de la Santa Cena. Hechos capítulo 11. Primero de Corintios capítulo 11, disculpen, hermanos. Primero de Corintios capítulo 11. Amén. 11:26. Dice la Biblia aquí. Pues cada vez que coman de este pan, fíjese que es la práctica de la iglesia, hermanos. En el capítulo 11 de los Hechos dice cómo practicaban ellos la Santa Cena, como la cena del Señor, cómo lo hacían. Perdón, 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Cómo hacían ellos la cena del Señor, cómo lo practicaban, ¿verdad? Aquí dice, cuando participen de esto, versículo 26, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es un pacto decir, Señor, soy salvo por gracia, y lo que más necesita Colorado es, hermanos, conocer a Jesús. Lo que más necesita tu familia es conocer a Jesús, no una religión. Usted puede decir, no, es que yo nací en esta religión y aquí me muero. Pues se va a morir entonces en paz, sin el perdón de Dios. Necesita usted a Cristo más que todo. Necesita a Cristo. Aquí estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aquí dice que anunciemos, según el tercer propósito, es anunciar la venida, anunciar, hermanos, el evangelio de Cristo, porque solamente en Cristo hay perdón. ¿Están conmigo? No en la religión, no en las tradiciones, solamente a través de Jesucristo. Y mucha gente ignora esto. Mucha gente no sabe. Tiene tradiciones, tiene ritos, tiene cosas, ¿verdad?, que le han enseñado, pero a lo mejor no ha escuchado la palabra de Dios y no sabe lo que significa la Pascua, lo que es Cristo, que dio su vida por nosotros. Pero usted sabe, usted puede hablarles del amor de Cristo. Y dice, hasta que Él venga. ¿Cuándo tenemos que anunciar y participar de la cena del Señor? Hasta que Él venga. Cristo viene por su iglesia. Tenemos que participar de esta comunión hasta que Él venga. En otro lugar, en otro propósito, hermanos, es precisamente un autoexamen. Dice aquí la Biblia, versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Por esa razón cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Porque podemos participar, como dice la Biblia, indignamente, no apropiadamente. Y luego dice que si lo hacemos así, versículo 29, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Está hablando, hermanos, aquí, no de que no la tomes, sino de que te arrepientas. Que te hagas un ¿qué? Autoexamen. Fíjese qué interesante, porque antes, ¿verdad? A lo mejor alguien practicaba y decía, pues, pero lo que dice la Biblia. La Biblia dice que te hagas no que te vayas a un confesionario. La Biblia dice que tú te hagas un autoexamen. ¿Cómo está tu vida con Jesucristo? Cuando uno ha recibido a Cristo, ¿cómo está tu relación con Dios? Y si no está bien mi relación con Dios, y yo sé que no está bien mi relación con Dios, hay gente que no participa de la cena del Señor. Yo lo digo esto, véalo como dice la Biblia que fue para el Éxodo, para el pueblo de Israel, cuando comían la Pascua, un nuevo comienzo. Véalo esto como un nuevo arrepentimiento, como una renovación de sus votos con Dios. Y decirle, Señor, perdóname, yo necesito esa comunión. Yo necesito esa comunión contigo, me arrepiento de mis pecados. La Biblia dice que si alguno confiesa su pecado, ¿verdad? El Señor Jesucristo le perdona de todo pecado y de toda maldad. Pero es esa relación, porque si no estamos preparados ahorita, hermanos, para participar de la cena del Señor, y yo digo, no participo de la cena del Señor. Entonces, ¿cómo estamos esperando a Cristo? Porque simboliza que Cristo viene. Simboliza que Cristo viene. Eso es una advertencia, Cristo viene. Prepárate, purifica tu mente, purifica tu corazón, purifica tu vida, prepárate. Es un autoexamen, hermanos, de prepararnos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin perfección, porque no somos perfectos nadie, solamente el Señor. Sin santidad, ¿qué quiere decir? Cuando yo me aparto, cuando yo decido arrepentirme, cambiar mi vida y decirle, Señor, yo me vuelvo a ti, estás santificando tu vida. ¿Están conmigo? No somos perfectos. Recuerde, Pedro negó al Señor Jesús, tomó la cena con el Señor. Cuando resucitó Jesucristo, el Señor, hermano, se apareció en la playa. No sé si alguien me puede ayudar, hijo, ¿me puedes ayudar aquí en el piano? Me ayudó apareció el Señor en la playa y Pedro estaba pescando. Cuando Pedro llegó hasta la orilla, hermanos, nadando, el Señor lo vio a los ojos y Pedro no tenía palabras porque le había negado. El Señor ya estaba resucitado y no había palabras. Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? A pesar de haber fallado, Señor, te amo. Dice que le preguntó la segunda vez. Dijo, Pedro, ¿tú me amas? Dijo, Señor, te amo. Dice que le preguntó la tercera vez. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le dijo que sí lo amaba? 3. Pero dicen que en griego la palabra amor tiene diferentes, más fuertes significados. Cuando decía me amas, le decía fileos, o sea, un amor de hermanos. ¿Me amas? Pero la tercera vez le preguntó, ¿me amas? Le dijo, ¿me ágape? ¿Me amas con amor sin límites? Porque cada vez le decía a Pedro, sí, te amo, sabiendo que le había fallado. Y la tercera vez le pregunta, dice que Pedro agachó la cabeza y le dijo, Jesús, tú lo sabes todo. No podía esconderse. Y le dijo, Jesús, tú sabes. Tú sabes que te amo. Tú sabes que a pesar de haber fallado, a pesar de haberte negado, te amo. El Señor lo amó, no lo rechazó, no lo abandonó, no lo dejó. Le dijo, ¿sabe qué le dijo? Si me amas, pastorea mis ovejas. Todavía le da un encargo.
todavía lo usó en su iglesia, todavía lo usó para su gloria. Hermano, usted puede decir: Señor, perdóname. Tú sabes que te amo y te necesito. Pero arrepiéntase de todo corazón. No puede vivir una vida doble, no puede vivir una vida de tradiciones, no puede vivir una vida de costumbre, venir a la iglesia. No, usted tiene que tener esa comunión con Cristo. Él es real, Él es verdadero. Jesús vive, se levantó de los muertos y el velo está roto. Podemos entrar a la comunión con Él, podemos estar en esa relación íntima con Cristo Jesús. Decirle: Señor, aquí está mi vida. Si tu vida está hecha a pedazos, el Señor sabe, porque partió el pan, partió su cuerpo para que usted y yo conociéramos de Cristo. Y este momento, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Y va a ser un recordatorio, va a ser un momento memorable en su vida, y quizás sea el principio de su nueva vida. Si no ha recibido a Cristo, dígale: Cristo, yo te entrego mi corazón. Ahora entiendo tu sacrificio. Quiero vivir para ti. Toma mi mano y, a pesar de todas mis fallas, yo sé que tú me vas a perseverar, tú me vas a ayudar. Y usted no sabe lo que Dios va a hacer en su vida, ¿no? Precioso. Dios levantó a Pedro, hermanos. El único que no se arrepintió fue Judas, ¿verdad? Fue ese orco. No se arrepintió. Pero aquel que se arrepiente y se humilla, alcanza misericordia. El que se arrepienta y se humilla, alcanza misericordia. Estamos aquí por gracia. El amor inmerecido de Cristo Jesús está, hermanos, en este lugar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Haga un autoexamen en su corazón, en su conciencia. Cierre sus ojos. Si no ha vivido para Cristo, comience hoy a vivir para Cristo, que es el comienzo de su vida. Y el Señor quiere salvar a su familia. Recuerde la Pascua como era, toda la familia. Quiero que toda mi familia sea salva. Quiero que toda mi familia sirva a Dios. Y voy a poner en mi vida la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo Jesús cubre a mi familia. La sangre de Cristo Jesús llena mi vida. Cierre sus ojos y haga un autoexamen. Señor, aquí estamos, recordando este momento tan memorable, Señor. En este mundo de crisis, en este mundo, Señor, aquí estamos como iglesia, Dios, necesitados de tu perdón, necesitados de tu misericordia. Oh, Señor, yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, Señor, una vida nueva. Hoy comienzo una vida diferente. Hoy comienza, Señor, una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Voy a pedir al hermano Eliseo, hermano Josué, pastor Josué, pasen, por favor. Vamos a bendecir los elementos. El vino, que representa la sangre de Cristo, y el pan, que simboliza el cuerpo de Jesús. Y todos, hermanos, pueden participar si usted reconoce en su corazón que sirve a Cristo, que necesita a Cristo, que es cristiano. Y recuerde que el asunto es también ser bautizado, que usted se bautice para decidir servir al Señor, amén, con todo su corazón. Pero vamos a pedir a la pastora Ana, y está Ruth por aquí también, ¿verdad? Iba a ayudarnos Ruth, o la pastora. Sí, hermanos, vamos a orar por los elementos, amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, esta tarde, porque tú anulaste el acto de los decretos que había contra nosotros, quitándolos del medio y clavándolos en la cruz del Calvario. El precio que pagaste por nosotros, Señor, fue grande. El precio de la sangre, Señor, suya. Una muerte, Señor, oh, tan grande, Señor, por amor a nosotros, Señor. Oh, gracias.
Gracias, Padre, por la corona, Señor, de espinas, Señor, y tu sangre que derramaste, cubriendo todo su cuerpo, Señor, sabiendo lo que estabas haciendo por nosotros. Tus manos, Señor, clavos, Señor. Tus pies, Señor, aleluya, clavados, Señor. Tu espalda, Señor, cada vez que le dabas, Señor. Latigazos, Señor, arrancando pedazos de tu carne. Sí. Tu sangre, Señor, derramado por nosotros. Inmenso, Señor, sangre. Gracias, Padre, por perdonarnos nuestros pecados, Señor. Oh, aleluya. Entendemos, Señor, recordamos la muerte, Señor, suya. Este momento especial, Señor, para recordar el vino, Señor, y la sangre que representa el vino, Señor. Oh, aleluya, te damos gracias porque vencimos por medio de la sangre del Cordero de Dios. Vencimos por medio de la sangre del Cordero de Dios. El precio, Señor, que tú diste, Señor, tu Hijo unigénito. Oh, aleluya, gracias por esa sangre, Señor. Gracias. Te honramos, Señor, en esta tarde, Señor. Te honramos. ¿Cómo no podemos, Señor, darte las gracias en este momento? Gracias por sangre carmesí. Dios, sangre, Dios. Sangre, Señor, que nos lava de todo pecado, Señor. Y que ya no te acuerdas de ellas, Señor. Los pusiste en el mar de olvido, Señor. Y jamás te acordarás de ellas. Hermoso Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias. En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo estamos? Seguimos orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te diste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, Señor, por mis pecados, Señor, Padre Santo, por el pecado del mundo, Señor. Porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú te diste en esa cruz y tu carne fue molida, Señor, Padre Santo. Tu cuerpo fue molido por nuestras culpas, por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Te pido que perdones, Señor, cualquier falta, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor. Cualquier, Señor Padre Santo, que impida, Señor, que yo pueda tomar, Señor, esta cena, Señor, que representa tu sacrificio, Señor. Límpiame, purifícame, Señor, de corazón, Señor Padre Santo, para que yo pueda, Señor, participar de esto, Señor Padre Santo, de lo que tú nos has encomendado hacer, que es, Señor Padre Santo, tomar la cena, la santa cena, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor Padre Santo, te diste por nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor. Aunque, Señor Padre Santo, éramos